está. Ahí está, bueno, muy bien. Vamos a empezar con Bereshit, ¿sí? Bereshit estudiamos ayer, ¿estudiaron toda la perashá? No, yo no la estudié toda. Es muy larga la perashá Bereshit. Yo una parte. Es muy interesante. Cada pedacito. La Torah es Rashi. ¿Cómo? La Torah es Rashi. No entiendo. De Rashi. Con Rashi. Rashi es largo. Sí, claro. A ver, yo tengo una pregunta para hacerles. ¿Ustedes saben quién fue la novia más joven de la historia? La novia. La novia más joven de la historia. Eso lo escuché el jueves de un rab que dio una conferencia. Y en medio de la conferencia preguntó eso, ¿quién es la novia? ¿Quién fue la novia más joven de toda la historia? Eva. Jabá, ¿sí? Tenía un día cuando se casó. Y la más vieja de todas, la persona más vieja, no es Metushelach. Nos dicen que es Metushelach, ¿no es cierto? Que vivió 969 años, si no me equivoco, 967. Murió una semana antes del diluvio, para que le puedan hacer sped, porque, bueno, era un sadik. Entonces le hicieron en los homenajes y después vino el diluvio. El diluvio esperó a que él muera y para que no muera en el diluvio, porque era una persona justa. Pero hay alguien que vivió mucho más. En la Perashá, en Bereshit, cuenta ahí que la hermana de Tubal Cain se llamaba Naama. Y Rashi dice que es la esposa de Noah. Noah todavía no había nacido. Noah nació 900 y pico de años después. Así que hay que imaginarse. En el Tratado de Yevamot habla ahí sobre las mujeres con las que una persona no puede encerrarse. Y habla sobre las mujeres que tienen un parentesco. La hermana del esposo, o la hermana del esposo no, la hermana de la esposa, la hija, la madre, La media hermana. la suegra. Nadie va a pensar en tener algo con la suegra, ¿no es cierto? Pero también en el Tratado de Yevamot dice la madre de la suegra. La madre de la suegra. Con la madre de la suegra uno no se puede encerrar. ¿Y quién va a pensar en encerrarse con la madre de la suegra? Bueno, ahora veamos otra cosa. Y Naama tenía 900 años más que Noah. Así que era la abuela de la abuela de la abuela de la abuela. Y se casó con ella. ¿Cuándo tuvieron los hijos ellos? Está escrito en Perashat Noah, me parece. O al final de Perashat Bereshit, no me acuerdo. Dice ahí que a los 500 años de Noah. Quiere decir que ella tenía 1400 años cuando tuvo los hijos. Sí, esa fue la novia más viejita de la historia. La novia más vieja de la historia y también aparentemente la mujer más longeva, ¿no es cierto? Después sigue hablando, puede ser que haya alguien que vivió más todavía. Sí, seguro que hay alguien que vivió más. La Gemara habla sobre un rab que había un problema que se escuchó de ese rab, que era el Gadolador, que él había dicho algo según Bet Shammai y no según Bet Hillel. Y tenían que ir a preguntarle por qué dijo eso. Y todos tenían miedo de preguntarle porque el rab era ciego, tenía 400 años. No, pero 400 años no es nada, al lado de 1400 no es nada, ¿de qué estamos hablando? No. Y Boaz también tenía 400 años cuando se casó con Ruth. Pero, bueno, no 1400. Bueno, vamos a hablar algo sobre la Perashat Bereshit. Eso no sabía que Ua tenía 400 años. Cuando se casó con Ruth tenía 400 años. ¿Y ese tiempo hasta cuántos años vivían? No vivían tanto, eran elegidos que vivieran tanto. Ya en la época de Noah, el promedio era 300 años. Y Noah vivió 900 años. Claro. 300. ¿Y en la época de Boaz? En la época de Boaz fue mucho más adelante. Claro. Ya en la época de Abraham vino cuando vivió 175, vivió Abraham vino. Ya todos llegaron hasta los 120 por ahí, no más. Bueno, vamos al tema que nos toca. Ahora vamos a ver, yo siempre me pregunté, y muchas veces pregunté, cuando estoy con gente que se acercó al judaísmo de otros pueblos, como ustedes, ¿qué se les ocurre ser judíos
O sea, todo el mundo nos persigue, todo el mundo nos quiere matar. ¿De dónde se les ocurre a ustedes venir a...? Yo recuerdo una la hermana de Rav Shlomo Levinstein, la Rabanit Chaya Engel, Alea Shalom, que ella, a las chicas cuando llegaban, ella les preguntaba, ¿para qué quieren ser judías? Cumpliendo los 7 preceptos de Noah, una persona no judía tiene Gan Eden, ¿no es cierto? ¿Para qué quieren 613? ¿Y para qué quieren Onesh, premio, castigo y todo eso si no cumplimos? Y todo? ¿Para qué queremos todo eso? Bueno, ahora vamos a ver para qué. Acá el título de lo que vamos a hablar es que el mundo fue creado para Israel. Entonces debe ser por eso que algunos se dieron cuenta que es mejor ser Israel, ser parte del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Bueno, perdón, Rabino, lo que pasa es que la Torah dice que el Goy no se convierte, sino el converso que se Como convierte. un tinoc que no la. Así está escrito, no lo dice la Torah, lo dice la Gemara, que el converso es como un bebé que nació. Bueno, entonces todo lo que quedó atrás. Ahora es una persona nueva, un alma nueva. Y un alma nueva, la semana pasada dijimos que en el Pirkei Avot está escrito que la persona que le enseña a un joven, esto es como escribir sobre un papel nuevo. Que la tinta se sujeta bien, la tinta se afirma, los colores se ven, las letras son claras. Una persona que esperó y que no quiso estudiar cuando era joven, es como escribir sobre un papel borrado. Que la escritura es una escritura no muy clara. Pero el converso es como un tinoc que no la, es como un bebé que recién nació, entonces es como un papel nuevo. Bueno, dice acá el Rab Baifus Shlita. Algunas veces nos preguntamos ¿para qué Hashem creó el mundo maravilloso en el que vivimos? ¿Algunas nos preguntamos eso? Tenemos el sol, tenemos la luna, tenemos tierras, tenemos mares, tenemos montes, tenemos valles, tenemos ríos, tenemos lagos. Todo es, si nos ponemos a ver, ¿no es cierto? Siempre cuando salimos de paseo vamos a ver lugares lindos, ¿no es cierto? Lugares, paisajes lindos. ¿Para qué hizo todo esto Hashem? Ya que está escrito, ensayar que lo que no. No hay un artista como nuestro Dios. Artista porque la creación es una creación asombrosa. Además, cuando nosotros vamos por el mundo, hay montones de creaciones. Hay creaciones que andan en 2, creaciones que andan en 4 patas, ¿no es cierto? Hay aves con sus alas que vuelan, hay reptiles, hay peces, un montón de animales grandes y animales pequeños. Hay animales que son gigantescos y hay creaciones que no las podemos ver siquiera. Hace falta un microscopio para ver algunas de las creaciones tan pequeñas que hay. Todo eso lo hizo Hashem, como está escrito en el Teilim, Kulam Bejochma Asita. Todo lo hiciste con sabiduría. Beatame Hayet Kulam. Y tú, Hashem, le das vida a todos. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? A esta pregunta se le hicieron muchas personas y dieron como respuesta, la respuesta la da el Sefer Torah en la palabra Bereshit. Rashi dice que la palabra Bereshit, ¿qué es lo primero que dice Rashi? A ver, los que estudiaron Rashi. Lo primero que nos dice Rashi es que debería haber empezado con otra cosa, no con la palabra Bereshit. Y después dice que esta palabrita Bereshit en el principio nos pide una explicación. Es como que la palabra está hablando y nos dice, explíquenme
explíquenme ¿para qué es esta palabra Bereshit? Como dijeron nuestros sabios, que Bishvil a Torah, por la Torah, que se llama Reshit Darko, se llama principio del camino. Así dice Mishle. Mishle son los proverbios del rey Salomón. Bishvil Israel, Shenikra Reshit Tebuatá, por Israel, que se llama el principio de la cosecha, así escribió el profeta Irmiau. Quiere decir que todo vale la pena y todo es digno que se haya creado por la Torah y por Israel. Así dijeron nuestros sabios. En una visión así superficial de esta respuesta, nos da una satisfacción, nos da una alegría. El mundo se creó para nosotros. La primera parte nos dice que el mundo se creó para la Torah. Eso se entiende, porque la Torah fue hecha varias generaciones antes de la creación. Y la Torah es como un objeto preciado de Akadosh Baruj Hu, que lo utilizó para crear el mundo, y crear el mundo para la Torah. Pero para Israel, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver para Israel? Preguntaron, ¿qué tiene que ver para Israel? Está bien, es muy lindo lo que dijo el profeta, dijo que Israel es el principio de la cosecha, pero eso nos dice que la Torah fue creada para Israel, que el mundo fue creado para Israel. ¿Acaso qué es Israel al lado de toda la población mundial? Nada. Por eso dice, ¿acaso para un granito pequeño dentro de todo donde este mundo tan grande era digno crear el mundo para esto? Y también, si fuera digno para Israel, ¿para qué? ¿Para qué tantas cosas? ¿Para qué se crearon tantas cosas? La respuesta a esta pregunta la encontramos en las palabras del Rambam. Rambam, en la explicación de las Mishnayot. Hay un Perusha Mishnayot, una explicación de las Mishnayot del Rambam, que son una introducción que hace antes de toda su explicación. Y él dice así, que trae una respuesta similar, y nos dice que tanta creación, tantas creaciones, no solamente tantas personas, sino también tantos animales y tantos insectos y tantos aves, tantos peces, todo esto hace falta, necesita, a ver, ¿qué dice aquí? Necesita son necesarias, son cosas necesarias para muchas cosas. Podríamos, por ejemplo, estudiar lo que es el trabajo de sembrar y cosechar. Para conseguir el pan, nosotros necesitamos sembrar, cosechar. Hay un montón, está escrito que son 10 actividades que hay que hacer para llegar a tener el pan. Entre ellos también hay que moler, hay que hornear, hay que tamizar, muchas cosas. Y para eso cada persona necesita ser especialista en alguna cosa, ¿no es cierto?, para poder llegar a tener sus necesidades. Y estamos hablando solamente del pan. Dijo, vamos a ver qué pasa cuando una persona quiere un vaso de té. Quiere tomar un vaso de té. ¿Alguno quiere un té? No, hace calor. Bueno. Ya mismo. Ya mismo. Dentro de un rato. Bueno. Gracias. Dice, vamos a saltear. ¿Qué vamos a saltear? Para poder conseguir el té, ¿a dónde tenemos que llegar? Acá está hablando un rab acá en Israel. Pero para poder llegar al té, ¿el té de dónde proviene? Usted tiene que saber. El té viene de Sudamérica. Claro, de plantas. De plantas, pero originarias de Sudamérica. Así es. O sea, primero tenemos que ir hasta Sudamérica a buscar las hojitas de té.
Para hacer crecer el té hace falta muchas personas, ¿no es cierto?, que trabajen la tierra y que se ocupen de hacer crecer los arbolitos para que crezcan bien. Después hace falta cortar las hojitas, hace falta secarlas. Después hay que ponerlas en camiones y llevarlas al puerto. De ahí hay que movilizar toda una cuestión comercial, ¿no es cierto? Hay que Publicidad, mercado, venta, los barcos que van por todo el mundo, y en todo lugar hay que entrar estas hojas a depósitos que tienen que estar secos de una forma especial para que las hojas no se echen a perder. Hay que envolverlos o hacer saquitos de té o hacer lo que sea. Todos son empresas que se ocupan de envoltorio, comercialización, publicidad, hasta que el saquito de té llega a mi casa. Vamos a comprarlo al súper y tenemos saquito de té en casa. Listo, ya podemos hacer el té. No, todavía no. no. Está bien. Para poder preparar el té necesitamos un vaso. Puede ser un vaso descartable, un vaso de cartón, pero este libro fue hecho hace más de 30 años. Entonces no había vasos descartables. Un vaso de vidrio. Entonces necesitamos un vaso de vidrio. Y el vaso de vidrio es otra historia, ¿no es cierto? Claro. Imaginemos, vamos a llegar a ver si cada uno de nosotros tuviera que hacer todo esto para poder tomar un vaso de té. Vamos a tener 80 años y todavía vamos a seguir preparando las cosas. Porque hace falta para el vaso, hace falta una máquina. un trabajo especial. Primero hay que juntar arena. El vidrio sale de la arena. Arena, no cualquier arena. Hay que buscar arena, después hay que hornearla, la arena, en hornos muy potentes. Ya ni hablamos de construir el horno, porque si tenemos que construir el horno, vamos a suponer que el horno lo tenemos, o que juntamos unas maderitas y sacamos un fuego de 800 grados o algo así. Un poco difícil, pero vamos a suponer que lo hacemos y después conseguimos el vidrio y tenemos también que envolverlos, comercializarlos y todo para que lleguen. Perfecto. Al vaso le ponemos agua caliente. ¿Sí? Y se quebró. Hace falta calentar el agua. Pero se quiebra. Bueno, El vaso de vidrio. vamos a tener que poner una cucharita de metal, seguramente, ¿no es cierto? También vamos a tener que hacer la cucharita. Todavía no llegamos a la cucharita. Tenemos que calentar el agua primero. Para calentar el agua necesitamos gas o electricidad. Necesitamos también algo para poder llegar a calentar el agua, ¿no es cierto? Bueno, finalmente ya tenemos el agua hirviendo, el saquito, el vaso, y hay que... No le podemos tomar así amargo, ¿no es cierto? Azúcar. Hace falta azúcar. Muy bien, entonces volvemos al campo y cortamos unas cuantas cañas. Las llevamos a la fábrica, hay que procesarla, Bueno, hay que envolverla. antes no había fábrica de azúcar, había trapiche, que se hacía panelas, Ajá. hace unos 60, 80 años. Sí. ¿Y qué hacían con eso? La panela era el azúcar. Bueno, pero ya era más fácil, entonces. Sí, era más fácil. Era más fácil que ahora. Sí. Bueno, pero acá estamos hablando de 30 años, así que hace Sí, 30 años ya había azúcar. sí. O sea que ya es más complicada la cosa. Antes era más fácil. También, si hablamos hace 400 años, tal vez no había vaso de vidrio, había vaso de Madera. de madera. Sí. Y cómo hay que trabajarla la madera también. Bueno, Madera o... la cuestión es que vamos a saltear un poquito. Todo esto necesita comercialización, todo necesita. Y finalmente ya tenemos el vaso, tenemos el agua, tenemos el azúcar y Otro cliente. momento.
Bueno, también habla de la cucharita, ¿no es cierto? La cucharita o la cuchara para mezclar. Otra historia más. Y llegamos, ya tenemos todo ahora. Tenemos el agua caliente. Tenemos el agua caliente. Tenemos el vaso, azúcar, té, cucharita. Mezclamos y vamos a decir Shakol. Ahora sí trae algo. Llegamos acá solamente para una cosa tan simple, aparentemente, como un vaso de té. Vemos que tenemos un montón de personas que hace falta que estén detrás de todo eso, para un solo vaso de té. Entonces, si vamos a pensar en otras cosas que necesitamos, porque con un vaso de té no vamos a vivir. Claro. Entonces, para todas las cosas que necesitamos, hace falta cantidades, millones de personas. Y ni hablar de que para hacer todas estas cosas, para hacer el vaso, para hacer la cucharita, para hacer cada cosa hace falta máquinas. Y esas máquinas también hay que construirlas. ¿Cierto? Bueno, entonces vamos a pensar, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros tendría que preocuparse? ¿Qué estás haciendo ahí abajo? Cada uno tendría que preocuparse por cada... Después me cuentan, ¿eh? Ahora no, porque la gente no tiene por qué enterarse de lo que hacen abajo de la mesa. Pero... ¿Qué estamos vivos? Estamos en vivo, sí, por eso. Bueno, si nosotros tendríamos que preocuparnos por cada cosa que hacemos, entonces esto nos llevaría un montón de tiempo y no podríamos estudiar Torah. Nosotros estamos estudiando Torah ahora y para hacer un vaso de té vamos a la cocina, el agua ya está caliente, el saquito ya está listo, el azúcar está lista, la cucharita, todo está listo. Solamente hay que poner el agua y hacerlo y nada más. Entonces, ¿cómo podríamos cumplir mitzvot? ¿Cómo podríamos estudiar Torah? ¿Cómo podríamos dormir? ¿No? ¿Está cansado? ¿No? ¿Cómo podríamos dormir? ¿Cómo podríamos dormir si tendríamos que hacer todas las cosas que serían necesarias? Así se entiende cómo es posible que el mundo se haya creado para Israel. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir que el mundo se creó para que una persona esté haciendo nada. Está bien que las personas que hacen nada también tienen su vaso de té y tienen todas las cosas que necesitan. Pero ¿para qué las tienen? Para después buscar en qué perder el tiempo. Buscar pasatiempos porque el tiempo les sobra. ¿Cierto? Pero a nosotros no nos sobra el tiempo, a nosotros el tiempo nos falta. ¿Por qué? Porque queremos estudiar. Queremos hacer trabajar la mente, queremos acercarnos a Hashem. Tenemos muchas obligaciones con Hashem. Y todas las cosas que Hashem nos pide son para nuestro bien y son para nuestro crecimiento. Y nos dan satisfacciones. ¿Cierto? Bien. Entonces, de ahí se entiende por qué nosotros somos tan pocos y el resto de la población es tan grande y todos están trabajando sin saberlo. Están trabajando para nosotros. Están trabajando para nosotros para que nosotros podamos estudiar Torah. Dice aquí, y está remarcado, que la función de los pueblos es preocuparse por todas nuestras necesidades, para que nosotros podamos cumplir nuestra función elevada, que es el servicio a Hashem. Es difícil tratar, si yo le explico a la gente que la gente está trabajando para mí, lo primero que van a hacer es ponerme contra una pared y decir, ahora vas a ver cómo trabajamos para ti, ¿no es cierto? Ya está, estás hecho, ya te vas a la Olam Abba directamente. Pero tenemos que ver que esa es la realidad. Esto se ve porque nosotros tenemos una finalidad que es una finalidad suprema. Y si no fuera porque todos se ocupan de todo lo material, nosotros no podríamos dedicarnos a lo espiritual. Por eso nosotros tenemos que saber y meter esto en el corazón y en la cabeza, que para algo estamos en el mundo.
esta idea nos explica algo. A ver, Rayanse Masbir Lano Tofa Mesura Mubeno. Nos dice acá el Rab que este pensamiento nos explica una cosa que es extraña y no se entiende muy bien. Aparentemente hay una realidad, que Israel me'avim nose shemedabrim alab bechol olam. A ver, ¿qué quiere decir esto? Le persum inyanim shonim akoshrim lanu yesh had rahab baolam kulo belishum yahas lemispar ayudim baolam. Nos dice acá que hay una realidad, que sobre Israel habla todo el mundo, a pesar de que somos pocos, todo el mundo habla de nosotros. ¿Por qué? Pues no solamente la parte de la población que estudia Torah, sino que la parte que se dedica a la ciencia también. Si la gente va a preguntar, Israel, el país, ¿de qué vive? Acá no se producen carros, no se producen cosas de valor. Petróleo. No hay una producción, una industria, pero la industria que funciona acá es la industria de la cabeza. Acá se inventan cosas y el mundo las produce. Entonces, lo que se vende, ¿qué es? Tecnología. Se vende sabiduría. Está la sabiduría de la Torah. Está la otra sabiduría también. Claro. ¿Y por qué todo el mundo habla de nosotros entonces? ¿Por qué? Porque el mundo fue creado para nosotros y el pueblo de Israel es, a pesar de que somos tan pocos, estamos a la vista. ¿Por qué? No sé por qué, pero en toda la historia, siempre todos contra Israel. ¿Por qué siempre todos contra Israel? ¿Qué somos? Somos un granito de arena nada más. Una vez un rab preguntó cómo, cuando en el principio del Estado de Israel, preguntó, ¿qué podemos hacer nosotros si estamos rodeados de cientos de millones de árabes? Y acá en Israel había en ese entonces, capaz que había 2 millones de judíos. ¿Qué pasa si todos se vienen encima? Y bueno, Hashem nos ayuda y vemos que Hashem nos ayuda siempre. Y, Baruch Hashem, seguimos. La Gemara en el Tratado de Avodah Zará dice que en el futuro, Akadosh Baruj Hu va a llevar un Sefer Torah bajo el brazo, si se puede decir así, o sea, una forma metafórica, Claro. que va a ir con un Sefer Torah bajo el brazo y va a decir, todo va a ir a todos los pueblos, todo el que se ocupó de la Torah, que venga y reciba su recompensa. Y la Gemara cuenta que los primeros que fueron a buscar la recompensa fueron los romanos, el Imperio de Roma. El Imperio de Roma fue delante de Hashem y quería recibir su recompensa. Y Hashem les pregunta, ¿de qué se ocuparon? Y ellos dijeron, nosotros creamos mercados. Impuestos. Mercados donde se venden productos, mercados. Hicimos una economía fructífera. Hicimos baños públicos, que en esa época era importante. Sí. Hicimos puentes, hicimos caminos. Tenían baños. Hicimos mucho dinero, oro y plata, mucho dinero. Dinero de mercado. Y todo no lo hicimos sino por Israel. Así dije, ellos lo hicieron todo por Israel. Aparentemente. Las cruzadas, mataron Yudim, destruyeron el Bet HaMikdash, pero todo lo hicieron por Israel. Se han trabajado. ¿No es cierto? Dice, todo lo hicimos para que Israel se ocupe de la Torah. ¿Qué le dijo Hashem? Shotim Shebaolam. Ustedes son los tontos más grandes del mundo. Todo lo que hicieron lo hicieron para ustedes, nada más. No vamos a llegar a todo, no vamos a llegar. En un rato tenemos Minja. Bueno, esta Gemara necesita una explicación. Primero vamos a preguntar, ¿por qué Akadosh Baruj Hu los trata de tontos? Porque lo más lógico hubiera sido decirle que son mentirosos, que ellos lo hicieron para ellos. ¿Por qué tontos? Ellos dijeron que todo lo hicieron por Israel, para que Israel estudie Torah. Esto es mentira.
Y más podemos preguntar, ¿cómo ellos van a ser tan sinvergüenzas de decir mentiras frente a Hashem? Saben que Hashem le está preguntando. No estamos hablando acá en la tierra, estamos hablando en el cielo. ¿Sí? En el cielo viene el reino de Roma y dice, nosotros venimos a recibir nuestra recompensa. En el cielo ya se sabe la verdad. Entonces, ¿cómo puede ser que ellos vengan a reclamar una recompensa, a hacer una mentira tan vista delante de Hashem? Que para Hashem todo está visible, Hashem sabe todo. A Hashem le podemos mentir a Hashem. Acá estamos, le podemos decir a Hashem, mira, sí, yo tengo buenas intenciones, pero quiero hacer algo malo. Puedo inventar algo y me lo creo yo. Hashem sabe qué es lo que yo estoy pensando. Pero yo me lo creo y lo hago. ¿Está bien? Pero en el cielo, dijo el Rab Isser Salman Alevi, Mibrisk, Sefer Libraja, en su libro a la Torah, que en verdad ellos no mintieron. Ellos en el cielo ya se sabe que todo lo que hicieron lo hicieron por Israel. Ellos piensan, porque todo lo que pasa en el mundo es por Israel. Todo lo que pasa en el mundo es para Israel. Ellos piensan que lo hicieron para ellos, pero en realidad lo hicieron para Israel. Quiere decir que mentira no es. Por eso ya me dice tontos, pero decir que lo hicieron, que la intención de ellos fue para Israel, esa es la mentira. En verdad lo hicieron para Israel, pero ellos cuando lo hicieron para ellos. Lo hicieron en perjuicio de Israel. Por eso lo que dijeron es una verdad absoluta. Y para poder explicarlo, todo el mundo se creó para la Torah y para Israel. Entonces lo hicieron para Israel. Y todo lo que se hace durante todas las generaciones, nosotros vamos a ver en el transcurso del tiempo que es para que Israel pueda estudiar Torah. Por eso ellos, las palabras de todos los pueblos, pues todos los pueblos vinieron a buscar recompensa, todos vinieron, todos fueron. El último que llegó fue Israel. Pero todos los pueblos llegaron primero y se presentaron delante de Hashem pidiendo su recompensa. Y todos ellos van a decir que todo lo hicieron por Israel. Y es verdad. Aunque en verdad la intención de ellos aquí fue otra. Fue hacer en contra. Nosotros no podemos saber hoy cuál es la finalidad de cada cosa que se hace. Y con seguridad tampoco sabemos cuáles son las intenciones verdaderas de quien hace algo y si lo hace por Israel. Pero en el futuro, cuando la verdad se revele a los ojos de todos, entonces todos, también ellos, también nosotros, todos van a saber que a pesar de que las intenciones de ellos fue contra, pero todo lo que hicieron fue para la Torah y para Israel. Por eso, cuando los pueblos, ellos dicen que todo lo hicieron por Israel, Akadosh Baruj Hu, ellos van a pedirle a Akadosh Baruj Hu una recompensa por sus acciones, y a ese pedido Akadosh Baruj Hu le dice que son tontos. ¿Por qué? Porque de parte de ellos lo hicieron para ellos, no lo hicieron para Israel. Solamente en el cielo se manejaron las cosas. ¿Para qué? Para que todo se vea que es para la Torah, para que se sepa después que es para la Torah, pero por eso no les corresponde ninguna recompensa. El Rabbi Brisk, él traía un ejemplo de algo que pasó en las últimas generaciones en Rusia, en la Rusia soviética, antes de que ustedes no saben, ustedes son muy jóvenes tal vez. Antes había la Unión de Repúblicas Soviéticas, que después comunistas, que después se separaron, ¿no es cierto? Uh-huh. En su momento todo estaba bajo el dominio de un emperador. Emperador era ¿cómo era el nombre? No emperador, pero bueno, era un gobernante. Y este emperador ruso, a él se le ocurrió una de sus locuras. ¿Qué se le ocurrió?
se le ocurrió construir un tren desde Europa hasta Shanghái. Se le ocurrió que atraviese todo Siberia. Para eso utilizó miles y miles de personas que trabajaban en el hielo de Siberia. Un tren, ¿quién iba a viajar de Moscú a Shanghái en esos años? ¿Quién iba a viajar? ¿A quién se le iba a ocurrir? Eso salvó el mundo de la Torá. En Polonia o en Rusia estaba la Yeshivat Mir, y cuando los alemanes invadieron, un grupo de 300 personas se subió al tren, al transiberiano. Es conocido el transiberiano. Lo hizo uno de los emperadores antes de la guerra. Se subieron, ahí estaba no me acuerdo, Rabbi Yehezkel Levinstein, me parece. Estaba en ese tren. 300 personas se subieron y se salvaron de la muerte. Y llegaron a Shanghái, y no solo que se salvaron, sino que en Shanghái encontraron un Bet Knesset. Un Bet Knesset que estaba construido para 300 personas. Tenía 300 asientos. Y había asientos para todos. ¿Cómo estuvieron ahí durante 6 años estudiando Torah? Dicen que al principio lo primero que les pasó fue que no tenían stender, ¿sí? Lo que se usa para estudiar, el apoyalibros. Era un Bet Knesset con sillas. Después se supo qué pasó ahí. Había un yudí que comerciaba ahí en Shanghái, y él dijo que era multimillonario, y en Shanghái había muy pocos yudim, pero no había Bet Knesset. Y él dijo, voy a construir un Bet Knesset enorme para los yudim de Shanghái, para que puedan hacer tefilá. Pero no lo construyó en la ciudad, sino en el centro comercial. Y todos los pocos yudim que vivían en Shanghái, vivían en la ciudad, tenían que viajar. Pero él los contrataba un grupo de yudim para que en Shabbat puedan estar ahí y hacer un minyan y hacer tefilá en el Bet Knesset. Pero eso pasó mucho tiempo antes de la guerra. El edificio, cuando ellos llegaron, estaba abandonado, hasta tenía un salón de comida, porque el yudí dijo, tenemos un Bet Knesset, pero hace falta un salón de fiestas, porque si hay bar mitzvah, casamientos, hace falta un salón. Hizo un salón con cocina a gas, que era algo que no se conocía en esa época, sino para personas multimillonarias. Ellos se encontraron ahí con todo servido. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir que todo no se hizo todo para Israel. El emperador ruso, él quería solamente matar a los judíos. Pero le agarró la locura de construir ese tren para hacerse famoso él. ¿Para qué sirvió? Para salvar una yeshiva completa. 300 chicos que se salvaron y que de ahí salieron grandes de Torah. Cuando terminó la guerra volvieron a Israel todos. Entonces vemos algo, no hace falta ir tan lejos, a Roma o a los imperios de la antigüedad. No hace falta ir tan lejos. Muy cerca, hace muy poco, tuvimos también cosas por el estilo y lo pudimos ver. Hay cosas que vamos a saber, quién sabe cuándo. No sabemos cuándo las vamos a saber. ¿Por qué hoy Trump hace las cosas que hace? ¿O por qué hace las cosas que hace? ¿O hace las cosas que hace? No sabemos por qué. Pero lo vamos a saber en algún futuro. O lo vamos a saber pronto, o más adelante, o lo vamos a saber después de los 120 años, pero lo vamos a saber. Que todo lo que se hace en el mundo es para la Torah. ¿Por qué estamos hoy aquí? Poneme ahí, apretame finalizar ahí. Finalizar.